Saludos, bienvenidos hermanos y hermanas a una transmisión más. La primera, sí, escuchó bien, la primera lección del 2022, el primer trimestre del nuevo año, con la lección que tengo aquí en mano, que se titula En los últimos días, el mensaje de Hebreos. Así que estamos aquí contentos, felices como niños con juguete nuevo. Pero en este caso vamos a profundizar el libro de Hebreos. Hagamos historia juntos. Así que bienvenidos a esta transmisión de Escuela Sabática profundizada en esta ocasión. Vamos a empezar con todo. Si estás listo como alumno virtual y yo, tu servidor, tu pastor virtual, Enoc Martín, si estás listo, escribe en los comentarios presente, que vamos a iniciar con la primera lección, que se ha titulado La carta a los Hebreos y a nosotros. Así que vamos con todo, nivel escuela sabática profundizada, nivel la real verdad presente. Ok, vamos. Escribe ahí en los comentarios desde qué país nos estás sintonizando mientras damos la introducción para ti de Escuela Sabática Profundizada. Bien, empezamos con todo. Gracias a la familia que se está sumando, familia de Facebook, familia de YouTube y de todas las redes sociales. Vamos con la primera lección del 2022. ¡Felicidades! Porque vamos a iniciar juntos. Entonces, lo primero que vamos a determinar es que ¿quién fue el autor del libro de Hebreos? ¿A quién va dirigido? Es decir, ¿quién es la audiencia? Esto sería el número 2. Si solamente a los hebreos del Israel antiguo o también a nosotros. Voy a dar toda la evidencia que el libro de Hebreos fue escrito para los judíos del Israel antiguo y específicamente y especialmente para el Israel moderno, los 144,000 adventistas del séptimo día. Y voy a mostrarte el cuadro que vamos a hacer de utilidad en esta ocasión. Ahí lo tenemos. Vamos a analizar este cuadro profético en Escuela Sabática Profundizada. Aquí con tu servidor, tu pastor virtual, Enoc Martín. Lo primero que vamos a hacer es determinar quién es el autor del libro de Hebreos. Hay teólogos en discusión aún en el pasado, en la Edad Media y ahora en los últimos días hay discusión quién es el autor. Pero tengo información especial para ti, para que puedas analizarlo juntamente conmigo. Te voy a presentar evidencia arqueológica y te voy a presentar también lo que nos presenta el propio libro de Hebreos. Vamos a escribir ahí en los comentarios, carta a los hebreos, cristianos judíos. ¿Sí? Vamos a analizar esta sección, pero poco antes de ello tengo que explicarte quién es el autor del libro de Hebreos. Entonces vamos a colocar en tu pantalla una frase que investigamos y dice lo siguiente: en relación a lo de el autor. Cuando tú vas a buscar el libro de Hebreos, aparece como con autor anónimo, pero a través de las escrituras vamos a determinar quién es el autor. Algunos dicen que es Apolos, otros Timoteo, otros apoyan que es Pablo. ¿Qué dices tú? Vamos a determinar hoy, en el nombre de Jesús, lo que dice el espíritu de profecía aliado con la Santa Biblia. Entonces, la primera referencia que te voy a dar es la siguiente. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así:
En el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Como puedes determinar, ahí no está el autor descrito en la introducción a Hebreos. Solo dice que Dios nos habló de muchas maneras. Sin embargo, vamos a notar que las escrituras señalan que el libro de Hebreos fue escrito por un erudito judío, experto en el hebreo, donde estaba el Pentateuco, y también experto en el idioma griego, en el Textus Receptus. Y vamos a determinar con todo este análisis que realmente el autor de la epístola a los hebreos fue el apóstol Pablo y nadie más. Claro, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, voy a colocarte aquí un texto. Hebreos capítulo 13. Oído esto. Hebreos capítulo 13. El versículo 24 declara: salud a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Ahora vamos a comprobar que el apóstol Pablo, él en sus distintos viajes misioneros, viajó a Roma. Roma era la capital de Italia. Si tú notas en Hebreos 13, verso 24, se menciona a Italia. Y Pablo estuvo en Italia. Pablo estuvo en su capital de Italia, que es Roma. Ahora, lo interesante es los textos en relación a ello. Apunta, por favor. Vamos a leer esta. Hechos 19, verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Roma era capital de Italia. Entonces, cuando Hebreos 13, versículo 24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Entonces, muy impactante es, hay una conexión entre la epístola de Hebreos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo en Italia, estuvo en Roma. Además de las distintas conexiones que hay entre sus epístolas de Pablo, identificadas como Gálatas, como el libro a los Romanos, escrita también por Pablo, como Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Efesios, etcétera, etcétera. Tú sabes que el que escribió más en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Cuando uno hace la comparación entre el Textus Receptus del libro de Hebreos con las demás epístolas paulinas, hay un total encaje. Dicho esta evidencia bíblica de Hebreos 13, verso 24, que conectan con Pablo, también te voy a dar lo que dice el espíritu de profecía. Así que por favor, apunta ahí en los comentarios. El espíritu de profecía nos va a resolver este dilema. Te voy a dar por lo menos 2 referencias del espíritu de profecía y a quienes identifica. Ahí escribe por favor en los comentarios: espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía fue manifestado por los hombres de Dios con el Espíritu Santo, los santos hombres de Dios. Y lo que abarca la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y también abarca el espíritu de profecía, los libros escritos por Elena G. de White. Entonces, antes de leerte los libros de Elena G. de White para ver qué dice ella sobre quién es el autor de Hebreos, te voy a dar una evidencia arqueológica, y es un antiguo pergamino. Ahí va a aparecer en tu pantalla a la cuenta regresiva de 3, 2, 1 y 0. Ahí lo tenemos. Entonces voy a hacer un acercamiento. Esto, apunta ahí, es una hoja de papiro Chester Beatty que contiene el final de la epístola a los romanos y contiene el inicio de la epístola a los hebreos y está en griego. Entonces nota, según esta hoja de papiro, esto es evidencia. Nota. Aquí tenemos, te lo voy a acercar más, esta es la parte final de la epístola a los hebreos. Y de aquí para abajo tenemos el inicio a la epístola, este es el final a la epístola a los romanos. Y de aquí para abajo tenemos
el inicio de la epístola a los hebreos. Ahí lo puedes notar. Esta es la evidencia arqueológica, evidencia palpable. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente, que está en este antiguo papiro estas dos epístolas, una siguiendo a la otra. En este caso, primero está la epístola a los romanos. Todos sabemos que el libro de los romanos lo escribió el apóstol Pablo. Y tienes que notar lo siguiente, que según esta epístola a los hebreos, estaba seguido, según en esta epístola antigua, en este papiro, hay conexión entre la epístola a los romanos y la epístola a los hebreos. Mira aquí dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, ¿quién es el autor de Romanos? Pues Pablo. Y aquí que tenemos el final, en griego, el final de la epístola a los romanos, escrita por Pablo. Pero a continuación viene el inicio, como puedes notar aquí en griego, en el Textus Receptus, el inicio a la epístola a los hebreos. Entonces los antiguos sabían que el autor de Romanos era Pablo. Y los antiguos sabían que el autor del libro o epístola a los hebreos es Pablo. Por eso está junto. Esto es una evidencia arqueológica que te presenté en pantalla. Ahora, lo que te voy a comprobar es que el espíritu de profecía, ahora directamente los libros de Elena G. de White, nos mencionan quién es el autor. Así que el dilema va a ser resuelto con lo que diga el espíritu de profecía. Te voy a dar la primera referencia inspirada. La primera la tenemos en los lugares celestiales en la página 270. Repito para los que están anotando, en los lugares celestiales página 270 declara: el cristianismo no promete exención del dolor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entre el reino de Dios, Hechos 14:22, se necesita una fe confiada y vigorosa que crea que Dios conducirá a sus hijos a ninguna tentación mayor que la que pueden soportar. Ojo a esto, lo que una fe tal tiene poder para hacer lo que dice Pablo en su carta a los hebreos. Repito esa última frase. Lo que una fe tal tiene poder para hacer lo que dice Pablo en su carta a los hebreos. Entonces, ¿quién es el que escribió el libro de Hebreos? Según Elena de White, la profetisa de la iglesia adventista, fue el apóstol Pablo. Punto. Punto. Entonces, escribe ahí en los comentarios quién fue el autor del libro de los Hebreos o de Hebreos. Tú vas a escribir ahí la respuesta: el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el autor. Una siguiente referencia que te voy a obsequiar: Cristo en su santuario, en la página 89. Y también esto está en el Conflicto de los Siglos, página 408. Dos referencias: Cristo en su santuario, página 89. Y el Conflicto de los Siglos, página 408, declara: al volver al libro de Hebreos, los que buscan la verdad encontraron que existía un segundo santuario, o sea, el del nuevo pacto, al cual se alude en las palabras ya citadas de Pablo. Y aquí cita un versículo de Hebreos: en verdad, el primer pacto también tenía reglamentos del culto y su santuario que lo era de este mundo. Entonces, si notas que aquí Elena de White está conectando al libro de Hebreos con lo que escribió Pablo, porque Pablo fue el autor al libro de los Hebreos. Ahora, entonces, tenemos que saber que el autor es el apóstol Pablo, como las demás epístolas. Pero ahora, ¿a quién va dirigida esta epístola? Y entramos a nuestro segundo punto de análisis, que debemos de saberlo. Y te voy a presentar la parte carta a los hebreos, es decir, cristianos judíos. Te lo voy a demostrar. Vamos a ir a la Biblia, Hebreos capítulo 6, el versículo 6. Hebreos 6:6 declara: recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo, subrayen, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, el libro de Hebreos está hablando a los judíos, porque ahí dice crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Te voy a comprobar que fueron los judíos que crucificaron a Jesús, pero para crucificarlo de nuevo, tuvieron que haberlo crucificado una vez. Y tú sabes que los judíos crucificaron a Jesús. O sea, te estoy dando evidencia a quién va dirigida la epístola a los hebreos. Entonces, te doy otra referencia. Marcos capítulo 15, el versículo 12 declara: Pilato le preguntó, ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Marcos 15, ahora el verso 13. Y ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Entonces te pregunto, ¿quién pidió que se crucificara a Jesús literalmente? Los judíos. ¿Y qué dice Pablo en el libro de Hebreos 6:6? Pues ahí nos dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Eso indica que esta epístola iba dirigida a los judíos, pero que habían aceptado a Cristo, pero que se estaban alejando nuevamente de la fe. Te doy otra cita. Hebreos 7, el verso 14, declara así. Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces podemos ver que la epístola a los hebreos va dirigido a los judíos cristianos, pero que se estaban alejando de la fe en su tiempo. Ahora, vamos a mostrarte una evidencia en pantalla, y esta evidencia tiene que ver con una frase. Ahí te la voy a colocar en pantalla para que la puedas ver. Ahí la tenemos. Hebreos. Epístola a los... Estamos viendo que es a los judíos cristianos, pero que se estaban alejando. Pero mira la definición. Epístola anónima del Nuevo Testamento. Claro, porque no aparece el nombre ahí de Pablo, pero con las evidencias que te he presentado y del espíritu de profecía, ya vimos que es el apóstol Pablo el autor. Pero mira qué más dice. Los manuscritos griegos más antiguos solo dicen pros hebraios. Y la traducción viene siendo a los hebreos. Así aparece en los manuscritos antiguos, a los hebreos. Entonces, ¿para quién va dirigida la carta de los hebreos? Pues sencillamente a los hebreos, en este caso de la tribu de Judá, de los judíos del reino de Judá, que habían aceptado el evangelio de Cristo, pero que se estaban apartando, y por eso el apóstol Pablo envía su carta de exhortación. Entonces, dicho esta parte, vamos a seguir desarrollando y te voy a comprobar de aquí en adelante con una serie de referencias lo que dice sobre a quien iba dirigido esta epístola. Te voy a dar la referencia de Hechos, capítulo 10, el versículo 1. Declara así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Nota ahí que está conectando esta frase italiana con Italia, que era la región, con su capital, Roma. Acuérdate que Pablo estuvo ahí, y acuérdate que ahí llegaron a cristianizar, y hubo cristianos. Por eso Pablo luego escribe la epístola a los romanos. Pero mira la conexión que estamos haciendo ahora. Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, y por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces, si notas que aquí se menciona Italia, te recuerdo otra vez, Italia era la región con su capital, Roma. Bien, otra referencia más. Hechos 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nuevamente se conecta Italia con Pablo. Nota. Y luego tenemos Hebreos
13:24. Hebreos 13:24, como para cerrar el asunto de a quién iba dirigido y a qué región directamente e inicialmente. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Si notas que el libro de Hebreos cita, en este caso Pablo está citando a Italia. Italia era toda esa región con su capital, que era Roma. Y en el libro de Hebreos se está mencionando a Italia, que ahí habían cristianos. Ahora te voy a leer un comentario sobre este tópico. Y para ello tengo aquí en mano lo que es Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, de Filipenses a Apocalipsis. Acuérdate, es el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, en la página 509. Comenta este versículo de Hebreos, capítulo 13, versículo 24. Dice: los de Italia, mejor los que provienen de Italia, es decir, creyentes cristianos. ¿Sí notas? No se puede determinar por esta frase si estos creyentes estaban en Italia en aquel tiempo y por lo tanto la epístola fue enviada desde Italia, o si provenían de Italia y estaban con el autor en alguna otra parte. Entonces, si notas que el comentario adventista nos está mencionando que dos opciones: o el autor estaba en Italia con su capital Roma, en este caso Pablo, o estaba en otra región acompañado de cristianos italianos. Sea lo que fuere, lo que sí sabemos y estamos asertivos al 100% es que la epístola a los hebreos va dirigido a judíos cristianos que se estaban alejando, ya sea que estuvieran en Italia, en toda esa región, en la capital de esta región que era Roma, o estuvieran en el viejo mundo que era Europa o Asia Menor, etcétera. Estuvieran donde estuvieran, iba dirigido a los judíos cristianos, hebreos, como lo indica el nombre. Ahora, te voy a dar otras referencias. Si vas comprendiendo todo ahí, escribe en los comentarios Italia, porque esto es vital, es mencionado en la epístola a los hebreos. Ahora, te voy a conectar que esta epístola iba dirigido a los hebreos del reino de Judá, es decir, judíos ya cristianizados que se estaban alejando de la fe. Por eso Pablo escribe esta epístola. Pero te voy a conectar ahora que estos judíos cristianizados realmente eran el Israel antiguo. O sea, tenemos que saber que esta epístola sí iba para judíos, para hebreos, que eran expertos en el santuario terrenal, lugar santo, lugar santísimo, en los sacerdotes, sumos sacerdotes, en Melquisedec, aquel sumo sacerdote que no tiene padre ni madre. Eso se va a estudiar. Iba dirigido para judíos que conocían la religión hebrea. Pero quiero determinar contigo que estos judíos eran el Israel antiguo, eran parte del Israel antiguo. Ahora, mi tarea va a ser demostrarte que en las epístolas del Nuevo Testamento, en los evangelios, se utiliza la frase Israel antiguo en conexión al reino de Judá, en conexión a los judíos. Entonces escribe en los comentarios: judíos, Israel antiguo. Acuérdate que la carta iba para ellos, pero ahora la vamos a utilizar con otra frase mencionada en el Nuevo Testamento, el Israel antiguo. Entonces, te voy a dar la primera referencia en Mateo 8, versículo 10 y Lucas 7, versículo 9. Lucas 7, 9. Hablan de esto. Jesús contrasta la fe del centurión romano con la del Israel incrédulo. Mira qué dice las dos referencias que te di. Dicen esto: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo te pregunto, Jesús, ¿dónde trabajó? Pues trabajó en el reino de Judá, en Judea, con los judíos, que él quería cristianizar
Con ellos trabajó. Pero dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando dice Israel, ¿a quiénes se está refiriendo? Pues se está refiriendo Cristo a los judíos, a los del reino de Judá. Pero le llama Israel. Interesante, ¿no? ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque la carta de Pablo de Hebreos va dirigido a judíos. Puesto de otra manera, va dirigido al Israel, pero antiguo. Porque yo quiero llegar contigo al Israel moderno, que somos nosotros. Y te voy a dar evidencia también. Entonces te voy a dar otra referencia más. Mateo, capítulo 9, versículo 33. Declara, la respuesta de las multitudes a los milagros de Jesús. Ahora viene el texto directo de Mateo 9:33. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Si notas que la multitud de judíos que miraba los milagros de Jesús dijo la frase de Mateo 9:33, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero ¿dónde estaba ocurriendo estos milagros de Jesús? Pues en el reino de Judá, en los judíos. Estaba ocurriendo con los que Pablo les escribe, a los hebreos. ¿Pero cómo le llama? Israel. Entonces, Pablo le estaba escribiendo su epístola de los hebreos a los judíos. Pero en el Nuevo Testamento a estos mismos judíos se le llama Israel. Te voy a dar otra evidencia más. Mateo capítulo 10, el versículo 6. Te pongo el contexto. Mateo 10:6. Jesús envió a sus 12 discípulos a hacer obra misionera, pero les dijo, no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos. Le dijo así de claro. ¿Y a dónde los mandó? Nota esto. Mateo 10:6. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ver. Jesús mandando a sus 12 discípulos apóstoles a la casa de Israel. Pero si solo estaban los judíos, solo estaba el reino de Judá. Solo podemos determinar que los propios judíos son la casa de Israel. Por lo tanto, si Hebreos va dirigido a los judíos cristianizados que estaban dejando la fe, significa que Pablo escribió esta epístola a el Israel antiguo, según el contexto que estamos viendo. Otra referencia más, esto se pone buenísimo. Mateo, capítulo 15, el versículo 24. Hablando del ministerio de Cristo. Mateo 15, verso 24. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow. Entonces Jesús, ¿para dónde vino y dónde trabajó los 3 años y medio? Pues a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando estudiamos los 4 evangelios, encontramos solo una cosa, que Cristo trabajó exclusivamente, primeramente, por los judíos. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno? ¿Te acuerdas? Estaba Jesús en la frontera. ¿Te acuerdas también de la mujer Ciro-Fenicia? Ciro-Fenicia, no era del pueblo de Israel. Pero lo interesante es que Mateo 15, verso 24, Jesús declaró que él trabajó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si él solo trabajó para judíos. Por lo tanto, el contexto del Nuevo Testamento, cuando habla de la casa de Israel, habla de los judíos como el Israel antiguo. Entonces la epístola de Pablo va dirigida al Israel antiguo. Una cita más. Lucas capítulo 2, verso 34. El Mesías está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Mira, estas son palabras proféticas. ¿Te acuerdas de aquel profeta anciano junto con Ana cuando se presentó a Jesús en el templo? Bueno, estas son palabras del profeta y que fue registrado en Lucas 2:34. Él dijo, para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Jesús nació en el reino de Judá, pero a esos judíos se le está llamando Israel hasta el profeta del tiempo del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, determinamos, escribe en los comentarios, por favor, escribe, la epístola a los hebreos es dirigida a los judíos cristianizados que el Nuevo Testamento les llama el Israel antiguo. El Israel antiguo, el Israel antiguo. Ok, ahora hay algo curioso, te voy a dar un detalle aquí, porque quiero conectar ya con lo del inicio del Nuevo Testamento al final del Nuevo Testamento. Tú y yo no estamos viviendo al inicio del Nuevo Testamento, no estamos viviendo en el primer siglo,
de la era cristiana. No. Estamos viviendo al final de la era cristiana, al final del Nuevo Testamento. Y te voy a comprobar que los 12 discípulos, los 12 apóstoles, se les dio autoridad para comandar a la iglesia cristiana primitiva. Te doy la cita. Y voy a pasar a esto, las 12 tribus del antiguo Israel. Repito, las 12 tribus del antiguo Israel. Mateo 19, versículo 28. Y Lucas 22, 30. Dicen la promesa de autoridad a los discípulos. Esta frase lo dicen ellos. Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Entonces, en Mateo 19, 28. En Lucas 22, 30. Habla de las 12 tribus de Israel. Que los discípulos iban a tener autoridad sobre las 12 tribus de Israel. Y esa autoridad está descrita en Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, ¿cuál es la conexión? La conexión es esta. Acuérdate, estamos estudiando a través de Escuela Sabática el nuevo trimestre del 2022. La epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos fue dirigida a los judíos cristianizados y se les llama en el Nuevo Testamento el Israel antiguo. Y a este Israel estaba conformado también por 12 tribus. Y a los 12 apóstoles al inicio del Nuevo Testamento se les dio autoridad sobre las 12 tribus, es decir, sobre Israel. ¿Y cómo se ve eso proféticamente? Porque la mujer de Apocalipsis 12:1 tiene una corona con 12 estrellas. 12 estrellas porque en el Antiguo Testamento hubieron 12 patriarcas, la autoridad de la iglesia del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hubo 12 apóstoles, la autoridad de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que resalto aquí es que es cierto, la epístola a los hebreos fue dirigida a los judíos cristianizados. Y a ellos se les llama el Israel. Y tú y yo sabemos que es el Israel antiguo. Pero el Israel antiguo estaba conformada por 12 tribus. 12 tribus. Ahora, si hubo un Israel antiguo de 12 tribus, debe haber un Israel de 12 tribus en nuestro tiempo. Y a eso voy. Porque la lección, su título de la lección es el siguiente. La carta a los hebreos, es decir, para los judíos cristianizados, el Israel antiguo. Y a nosotros, ese nosotros viene siendo el Israel moderno. Y es ahí donde yo quiero entrar ya contigo. Voy a entrar ya de lleno a lo profético, voy a entrar ya de lleno a lo que tú estabas esperando. Entonces, si estás comprendiendo ahí, escribe en los comentarios Israel antiguo, judíos. Israel antiguo, judíos. Y tú debes comprender a este nivel que Hebreos fue dirigido para el Israel antiguo, para los judíos. Para ellos fue dirigido, pero no solo para ellos, sino que también hoy voy a comprobar que fue dirigido para el Israel moderno, para ti y para mí, para nosotros. Por lo tanto, cada vez que vas a leer Hebreos, tienes que saber que va para ti, pero te lo voy a comprobar. Pero mientras tanto, escribe en los comentarios Israel antiguo. Todos van a escribir, por favor, Israel antiguo, haciendo alusión que esta epístola de Hebreos fue dirigido para el Israel antiguo inicialmente y para el Israel moderno, nuestro tiempo. Bien, mientras tú sigues escribiendo en los comentarios Israel antiguo como señal de que has comprendido, vamos a darte otras referencias. Ahora vamos a ir a las 12 tribus de Israel moderno. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4. Apocalipsis 7:4 declara así. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. A ver, 144,000. Escribe por favor en los comentarios 144,000 y te explico. Dice el texto de Apocalipsis 7:4 que ellos son sellados de todas las tribus de Israel. Y todas las tribus eran 12, como ya te comprobé. Entonces los 144,000 van a ser sellados de las 12 tribus. Y te voy a comprobar que la epístola a los hebreos era para el Israel antiguo y es para el Israel moderno. En el análisis final, las 12 tribus del Israel moderno son los 144,000. El Israel moderno son los 144,000. Escribe, Israel moderno igual 144,000. Adventistas del séptimo día. Por lo tanto, Hebreos va dirigido para los fieles
inclusive para los infieles del Israel antiguo, y Hebreos va dirigido también inclusive para el Israel moderno, es decir, los 144,000 fieles adventistas del séptimo día y para el resto de millones de adventistas infieles. ¡Wow! ¿Sí estás viendo toda la conexión que te estoy dando aquí? Esto es profético, es impresionante. Ok, ahora voy a colocar en tu pantalla estas referencias de que son tantas tribus y tanto número ahí que requiero colocártelo en tu pantalla. Entonces, vamos a colocártelo ahí, Apocalipsis 7, para que veas el listado junto con nosotros. Apocalipsis 7 del 4 al 9, pero lo que quiero mostrarte es las 12 tribus, porque acuérdate, Pablo escribió al Israel antiguo, a los judíos, pero también escribió para el Israel moderno, las 12 tribus de nuestro tiempo. Vamos a colocártelo ahí en tu pantalla, la cuenta regresiva. Entonces, por favor, Apocalipsis 7, vamos a leer desde el versículo 5, Apocalipsis 7, 5, nota esto. Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, ahí está. ¿Sí notas? La epístola a los hebreos era dirigido a los judíos cristianizados del Israel antiguo. Pero también la epístola a los hebreos va dirigido a las 12 tribus del Israel moderno. Directamente los 144,000 adventistas del séptimo día fieles. Mira aquí dice Apocalipsis 7, el versículo 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Ahí tenemos 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Perfecto. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Ahí se acabó el versículo 5. ¿Cuántas tribus llevamos? Llevamos 3. Luego Apocalipsis 7, verso 6 dice, de la tribu de Aser, 12,000 sellados. Ahí lo tenemos. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. Vas contando. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Perfecto. Ahora vamos a leer Apocalipsis 7, verso 7. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. Dice, ahí está, 12,000 sellados. Y luego dice, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Ahí lo tenemos. Vamos a bajar un poco más para que tú lo leas conmigo. Y luego Apocalipsis 7, verso 8. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Ahí está. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Tú que contaste, yo he contado. Son 12 tribus aquí. Desde Apocalipsis 7, versículo 5 al versículo 8, hace mención de 12 tribus. Y de cada tribu, 12,000 sellados. Por lo tanto, si el Israel antiguo, a quien fue dirigido inicialmente la epístola de Hebreos, eran 12 tribus, y el Israel moderno son 12 tribus, y según el texto bíblico, no yo, Nuevo Testamento, Apocalipsis, el último libro para la última iglesia, wow, del tiempo del fin, nos está hablando Apocalipsis 7 del verso 4, inclusive el verso 5 hasta el versículo 8, menciona 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada tribu, que son 12 tribus. Si multiplicas 12 por 12,000 igual 144,000. Por lo tanto, cuando dice Apocalipsis 7 verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. ¿De dónde? De todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, la epístola de Hebreos va dirigido a las 12 tribus del Israel antiguo, a los judíos, a los hebreos, va dirigido a ellos inicialmente, pero también va dirigido a el pueblo de Israel moderno. Y según el texto bíblico, no yo, son los 144,000 sellados, 144,000 adventistas del séptimo día. Ahora, estoy seguro que tú quieres más evidencia. Pues no hay problema, te la voy a dar. Te voy a comprobar. Hasta aquí, si estás comprendiendo el asunto del Israel moderno, 144,000 adventistas, escriben en los comentarios, por favor. Israel moderno igual 144,000 adventistas. Vamos a escribir ahí, por favor. Israel moderno igual 144,000 adventistas. Sigue escribiendo y sigue compartiendo porque esta es la primera lección de escuela sabática del 2022. El primer trimestre, vamos, comparte y escribe ahí en los comentarios. Ahora, te voy a dar citas del espíritu de profecía
¿qué dice Elena G. de White sobre el Israel moderno? Porque hasta aquí la Biblia nos ha comprobado que los 144,000 como primeros frutos, como ves ahí en pantalla, Apocalipsis 7 del 1 al 4 y Apocalipsis 7 del 5 al 8, 12,000 de cada tribu. Ahí están los 144,000. ¿Quiénes eran ellos? Adventistas del séptimo día, de la iglesia Laodicea. Hasta aquí ya lo comprobamos con pura Biblia. Ahora vamos a ir al espíritu de profecía para ver que la carta de Hebreos no solamente es para los judíos, para el Israel antiguo, sino que también es escrita para el Israel moderno, directamente a los fieles, 144,000 adventistas y también a los infieles que están dentro del pueblo actual de Dios. Ahora voy a comprobarte con citas del espíritu de profecía que la iglesia adventista del séptimo día es el Israel moderno. Entonces escribe ahí en los comentarios, Israel moderno igual iglesia adventista. Vamos a movernos. Israel moderno igual iglesia adventista. Y te voy a dar las referencias del espíritu de profecía. La primera es esta. El conflicto de los siglos. En la página 451 dice, la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. ¡Wow! ¿Qué dijo ahí? Habló del antiguo Israel, que ya te hablé, judíos, también judíos cristianizados, para ellos iba la carta de Hebreos, pero también, puesto que hoy la iglesia adventista es el Israel moderno, también esta epístola va para nosotros. Para los que no apuntaron, leí Conflicto de los Siglos, página 451. Se compara al antiguo Israel con los adventistas. Es una comparación ahí. Vamos a otra cita del espíritu de profecía. Vamos. La siguiente. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 309. Apunta bien. Somos adventistas del séptimo día. Amén. Escribe ahí amén. Si tú eres adventista, escribe amén. Somos adventistas del séptimo día porque se nos ha llamado a ser al igual que los hijos de Israel, un pueblo especial, una nación santa. ¿Sí noten? Que como adventistas del séptimo día somos igual que los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque estaba el Israel antiguo, los judíos, los cristianizados que aceptaron el mensaje de Cristo, pero eran judíos, eran del Israel antiguo. Pero también tenemos nosotros hoy a los miembros de la iglesia adventista del séptimo día como el Israel de hoy. Ese es mi punto. Entonces seguimos escribiendo. Apunta ahí solo iglesia adventista, pero ahí con muchas ganas porque somos parte del pueblo de Dios. Iglesia adventista. Te voy a dar la tercera referencia, que con esta, si no comprendiste las dos anteriores, con esta tercera debe tener tu mente bien claro la situación. Que la iglesia adventista es el Israel de hoy, la iglesia última, como el Israel moderno. Te leo, Testimonios para la iglesia, el tomo 9, página 131. Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. O sea, más claro no puede estar el asunto. Más claro que el cristal no. Más claro que el agua no. Ya está ahí, está claro. Entonces, Israel moderno igual iglesia adventista. Así de sencillo. Vamos definiendo porque voy a pasar a otro nivel. La lección tiene un énfasis en el 2022 de estudiar la epístola de Hebreos. Y la primera lección se titula La carta a los hebreos, Israel antiguo, judíos, cristianizados. Y a nosotros, es decir, al Israel moderno, iglesia adventista. Eso está hablando la lección. ¿Sí notas entonces? Con esto que te he explicado, ahora voy a entrar a otro nivel. Como ya sabemos a quién va dirigida la carta a los hebreos. Ahora me voy a profundizar a lo que el espíritu de profecía nos menciona del Israel de hoy, del pueblo actual. Y nota esta parte, nota por favor, que la iglesia adventista es tan, pero tan exacta al Israel antiguo. Mira, el Israel antiguo era rebelde. La iglesia adventista del séptimo día actual es rebelde también. Somos rebeldes.
El Israel antiguo defendía, guardaba los 10 mandamientos. El Israel moderno, la iglesia adventista, defiende, protege, por lo menos en teoría, los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Interesante. En el Israel antiguo había pecadores, habían abominaciones. En el Israel moderno, la iglesia adventista, hay abominaciones. Si notas que hay un paralelismo entre el Israel antiguo y el Israel moderno. O sea, no hay vuelta de hoja, no hay cambio, esto es así. No hay pero que valga, esto es así. Ahora, lo curioso e impresionante que debes de saber, que los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día, entre ellos estaba Jaime White. Apunta por favor ahí, Jaime White. Y también estaba Elena G. de White. Jaime White era pastor adventista porque predicó el mensaje adventista antes del martes 22 de 1844. Era pastor de Biblia. Fue pionero. Pero también estaba Elena G. de White. Elena de White fue profetisa de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, es muy, pero muy impresionante que estos fundadores, junto con otros pioneros como Urias Smith, como José Bates, como otros personajes, George Butler, que fue el presidente de Conferencia General también, ellos como fundadores, te voy a llamar la atención a Jaime White. Escribe por favor en los comentarios Jaime White. Jaime White es un nombre, especialmente Jaime, es un nombre de origen o derivado del hebreo. Interesante esto. Jaime es una variante del nombre hebreo Jacobo o Jacob. Tú sabes que quién fue Jacob. Fue el que peleó con Cristo aquella noche, aquel momento, en tiempo de angustia para Jacob. Sí, Jacob peleó con Cristo. Y luego Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. ¿Te acuerdas? Y luego de Israel, que era Jacob, se derivó los 12 patriarcas de las 12 tribus. O sea, yo sé que vas conmigo. Entonces observa que el padre del Israel antiguo, que fue Jacob, cambiado a Israel, inicialmente su nombre era Jacob, pero el padre o pionero del Israel moderno fue Jaime White, junto con Elena de White. Jaime es un sinónimo del nombre Jacob, como Diego también es derivado de Jacob. Jaime es derivado de Jacob, nombre hebreo. Te voy a colocar un ejemplo. Inclusive Santiago, el nombre Santiago es un sinónimo derivado del nombre Jacob. Santiago, Jacobo, Diego, Jaime, es lo mismo que Jacob. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, te pongo un ejemplo que tal vez me comprendas un poco mejor, que sería, ¿te acuerdas de Guillermo Miller? El que empezó a predicar Daniel 8:14, los 2300 días, 2300 años, ¿te acuerdas? Guillermo Miller, en español es Guillermo Miller. Pero si tú buscas vas a ver que en inglés no se le conoce como Guillermo Miller, sino que se le conoce como William Miller. A ver, ¿quién fue? ¿Fue William Miller o fue Guillermo Miller? Pues es la misma persona, solo que Guillermo es una variante del nombre William. En inglés es William y en español es Guillermo. De igual manera, el nombre en hebreo es Jacob y sus variantes son Jacobo, es Diego, es Jaime, es Santiago. Sí comprendes el asunto, es una variante. Estos nombres que te mencioné son variantes del nombre Jacob. Entonces el punto es que la epístola de los hebreos va dirigido para los judíos del Israel antiguo inicialmente, pero también va dirigida a el Israel moderno, las 12 tribus de nuestro tiempo. Así como en el pasado el padre de las 12 tribus del Israel antiguo fue Jacob, así también el padre del Israel moderno también fue Jacob. A ver, ¿cómo así que Jacob? Porque
Jacob es lo mismo que Jaime. Jaime es lo mismo que Jacob, es una variante. Y Jaime White fue el padre del adventismo, fue uno de los progenitores pioneros de la iglesia adventista del séptimo día, junto con Elena G. de White. Ahora, impresionante. Ahora vamos a hablar de la madre como pionera de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora nota, mira qué impresionante. La primera visión que tuvo Elena G. de White fue sobre los 144,000 y te voy a citar primeros escritos. Apunta por favor que estos datos no los vas a obtener en otro lado. El capítulo se llama Mi primera visión, desde la página 13 hasta la página 20. ¿Qué se menciona aquí? Lo primerísimo que escribió Elena de White y tuvo de visión fue el tema de los 144,000. Y aquí te va. Voy a leerlo. Ya te mencioné las páginas, solo vas numerando cuántas veces menciona ella. Los 144,000 santos vivientes en número reconocieron y entendieron la voz. Este es en la página 15, ahí va uno. Sigo en la página 15. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Segunda mención de los 144,000 en la primera visión de Elena de White, la madre de la iglesia adventista como pionera, junto con el papá, en este caso pionero, Jaime White, Jacob White. Vamos ahora a la página 16. Los 144,000 exclamaron, ¡aleluya! Llevamos 3 menciones. Sigo en la página 16. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Ya llevo 4 menciones en la primera visión de Elena de White. 4 menciones de este número. Ahora paso a la página 19. Dice, únicamente los 144,000 entran en este lugar y exclamamos, ¡aleluya! Ya llevamos 5 menciones de los 144,000 por Elena de White en su primera visión. Qué raro, ¿no? ¿Por qué en su primera visión tantas veces se mencionó y se vio en visión a los 144,000? ¿Por qué en la primera visión de la profetisa adventista del séptimo día se le dio a los 144,000 en su visión? Interesante. Sigo en la página 19. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Hasta aquí llevamos 6 menciones de los 144,000 en la primera visión de Ellen G. White. Por lo tanto, no hay duda que el padre fundador de la iglesia adventista fue Jacobo White. No hay duda, así como en el pasado el Israel moderno, el Israel antiguo, su padre fue de las 12 tribus, fue Jacob. Y en el Israel moderno fue Jacob White. Y no solo el papá, sino que Elena de White, su primera visión de las 12 tribus, es decir, de los 144,000, está enfatizado en la primera visión. ¡Wow! Esto es sorprendente. Yo por eso no me muevo de la iglesia adventista del séptimo día. Es el actual y último pueblo de Dios con trigo y cizaña. Pero ya está a punto de ser purificado. Entonces debes de saber que la epístola de los hebreos va dirigido al Israel antiguo y al Israel moderno, que tiene su logo ahí, la iglesia adventista del séptimo día. Directamente, el Israel moderno finalmente quedarán 144,000 adventistas del séptimo día, fieles, que en la profecía se les conoce como los primeros frutos. Ahí te voy a acercar el cuadro para que tú lo veas. A ellos se les conoce como los primeros frutos. Ahí estamos. Ahí lo tienes a tu derecha, los primeros frutos, Apocalipsis 7 del 1 al 4. Ellos, qué impresionante entonces. Si tú te hizo clic en la mente, te hizo una conexión entre el papá del Israel antiguo con el papá del Israel moderno, Jacob White, Jaime White, Elena de White, como la mamá. Si te hizo clic, escribe ahí en los comentarios perfección divina, perfección divina, perfección divina. Y esto se va a poner buenísimo todavía, ¿eh? Mira, el cupo es limitado. Te voy a hablar sobre el cupo ahora. Y te voy a leer este otro libro. Mira, esto es enorme este libro. Voy a hablar de los 144,000 como un cupo limitado. Y si tú no te pones las pilas, no aprendes, no compartes, no te importa la religión, de una vez darte por cortado en el juicio de los vivos, que está registrado en Ezequiel capítulo 9. Es que una de dos, hermanos, o vamos a ser sellados o vamos a ser cortados en el juicio. Ahora te voy a leer este libro grueso, sin notas, que se llama Cartas y Manuscritos con Anotaciones, tomo 1. Esto es de Elena G. de White.
lo que te voy a leer es una referencia original de Elena de White hablando sobre los 144,000 adventistas del séptimo día. Tienes que comprender que la misión de la iglesia adventista es tan solo reunir a 144,000 adventistas del séptimo día fieles. Y no lo hemos logrado, por eso que estamos aquí todavía con trigo y cizaña. Te voy a leer esto. Mira cómo dice. Apunta lo que te voy a enseñar ahora. Cupo limitado para estar entre los 144. Cupo limitado para estar entre los 144,000. Y yo creo contundentemente, creo que este nuevo trimestre de escuela sabática que va a estudiarse el libro de Hebreos va dirigido para ti. Tú puedes ser uno de los 144,000. Pablo te escribió a ti. Pablo me escribió a mí. Si tú eres adventista, Pablo te escribió a ti. Nos escribió. Pablo le escribió a los 144,000 adventistas en Hebreos. Tienes que alzar tu voz. Tienes que alzar el ánimo. Tienes que encontrar nuevamente tu primer amor en la iglesia adventista. No te vayas, quédate, resiste. Pero apóyame, gimiendo y clamando contra las abominaciones en la iglesia. Esta escuela sabática profundizada no es como las demás. Sí, allá te van a hablar bonito, te van a hablar de otros puntos de la lección, que yo no soy loro para repetir lo mismo que está en la lección, pero la lección es una guía para profundizar, y hoy he profundizado contigo. Pablo escribió Hebreos para ti. Tú, un potente candidato para los 144,000, pero el cupo es limitado. Cartas y manuscritos con anotaciones, el tomo 1, en la página 107, mira qué dice, página 107, los santos vivientes, 144,000, en número, así lo dice aquí en esta traducción, en número, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que eran truenos y un terremoto. Entonces, si observas, la hermana White dejó escrito que los 144,000 no es simbólico. Los 144,000 es un número literal, un número contable. El cupo es limitado. Hay más de 21 millones de adventistas del séptimo día, a quien va dirigido la cartilla de escuela sabática, a quien va dirigido escuela sabática profundizada, con tu servidor pastor virtual, Enoc Martín. Pero el cupo es limitado porque Elena de White, junto con Juan el Revelador en Apocalipsis 7:4, sabían que el cupo era limitado cuando Juan escribió y oí el número de los sellados, 144,000. El número significa que el cupo es limitado. No se puede pasar. Y no puede ser menos. El cupo es limitado. 144,000. Estarás tú reflexionando ahora con esta primera lección de Hebreos en adelante y vas a sumarte a tu servidor a gemir y a clamar contra las abominaciones en la iglesia, como lo dice Ezequiel 9:4, y obtener el sello aquí, o vas a ser de los cobardes, de los miedosos que cierran el piquito, no comparten, no comentan, porque saben que yo predico verdad de reprensión, no caricias. Esto es vara, esto es reprensión, esto es castigo por rebeldes. Pero ¿qué más quieren que hagamos si está escrito? Necesitamos reprensión para salvación, no para perdición. Entonces, Juan sabía que el cupo era limitado de los 144,000. Apocalipsis 7:4 dijo número. Elena de White, la madre de los 144,000 adventistas fieles, porque ella tuvo la primera visión de ellos, nos dice que los 144,000 en número sabía que era un cupo limitado, un número limitado. Ahora, y pastor virtual, ¿y qué va a pasar con los demás millones de adventistas del séptimo día? Porque ni siquiera 1 millón de adventistas va a ser sellado, ni siquiera 1 millón, ni siquiera medio millón, mucho menos de medio millón. Solo 144,000 adventistas fieles van a sobrevivir. Pastor, ¿y qué va a ocurrir con los demás millones de adventistas? Bueno, yo te voy a ayudar. Cuando tengas tiempo, lee esta lista de referencias que te voy a dar tú como maestro de escuela sabática, tú como alumno virtual. Apunta estas referencias. La primera, Amós 9:10. La segunda,
Isaías 66, versículo 16. La tercera, Primera de Pedro 4:17. La cuarta referencia, Isaías 63 del 1 al 3. Y también puedes tener como referencia Santiago capítulo 5, donde habla de el día de la matanza. Y sobre todo esta cita que te voy a dar, Ezequiel capítulo 9 del 1 al 11, son 11 versículos. Ezequiel 9 del 1 al 11. Te recomiendo que leas todo eso y ahí vas a encontrar dónde van a quedar los que no van a recibir el sello. Van a ser cortados con espadas de ángeles, no de hombres, sino con espadas de ángeles. Entonces, anotado todas esas referencias, yo te voy a leer Ezequiel capítulo 4, declara, y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una señal a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en ella. Así que si quieres el sello, la señal en tu frente, tienes que gemir y clamar contra los pecados en la iglesia. Eso lo dice Ezequiel 9:4. Eso es lo bonito. Pero lo feo está aquí. Ezequiel 9:5 y 6. En el 5 dice, y a los otros oí que les dijo, que eran ángeles, les dijo, Cristo. Y a los otros oí que les dijo, pasad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Ezequiel 9:6 declara, matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. ¡Guau! ¡Guau! Entonces, ¿sabes bien dónde van a quedar el resto de los millones de adventistas infieles que no van a ser sellados? Van a ser cortados por ángeles. Referencias bíblicas, Apocalipsis 13, lee todo el capítulo. Enfócate donde dice que los ángeles son los segadores. En el tiempo del fin, ángeles segadores, destructores, separan a lo malo de lo bueno. Mateo 13, ahí está la evidencia. Pero aquí te voy a leer con este libro que dice Elena de White qué va a pasar con los que no reciban el sello. Te lo repito. Cartas y manuscritos con anotaciones, tomo 1. Apunta, apunta. Página 435. Declara así. Vi que el ángel destructor estaba listo para matar a viejos, a jóvenes, hombres y mujeres y niñitos pequeños. ¿Cómo está el ángel destructor? Ya está listo. El que no está listo es tú, ni para vivir ni para morir. No estás listo. No digo ni para vivir porque no estás cumpliendo los dos requisitos, gemir y clamar contra las abominaciones en la iglesia y recibir el sello. No estás listo porque no lo estás haciendo del todo. Ni para vivir estás listo, ni para morir, porque tú no quieres morir, no estás listo, no has confesado, no estás listo. Pero dos opciones, o recibes el sello de vida eterna, o recibes la espada muerte eterna. Tú decides, tú decides. Pero aquí dice, la sierva del Señor, cartas y manuscritos con anotaciones, tomo 1, página 435, vi que el ángel destructor estaba listo para matar a viejos y a jóvenes, hombres y mujeres y niños pequeños. Entonces no es un hombre con espada de hombre, sino que es un ángel destructor que va a volar cabeza. Si no crees, lee la Biblia. Un solo ángel destructor, guerrero de Dios, mató a 185,000 soldados asirios entrenados. Ahora va a ser que el adventista gordito, ¿qué entrenado va a estar? Entrenado para comer, pero no entrenado para correr. O sea, el ángel ni siquiera va a tener que correr porque ahí lo va a encontrar y se va a desmayar de tan gordito que está. Y luego, el corte. El ángel destructor ya está listo, dice la sierva del Señor. Ahora, si tú crees que estás listo, escribe en los comentarios, pastor virtual, yo ya estoy listo. ¿Para morir o para vivir? Tú sabes, pero escríbelo ahí. Otra cita, mira, esto siempre me ha impactado esta cita y con esta voy a cerrar. Cartas y manuscritos con anotaciones, tomo 1. Estoy resolviendo qué va a pasar con los que no van a recibir el sello. ¿Qué va a pasar con ellos, con los más de 21 millones de adventistas infieles? Porque solamente van a quedar sellados 144,000. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía y ahora te estoy mostrando qué va a pasar con ellos. Cartas y manuscritos con anotaciones, tomo 1, página 189. Declara. ¿No ven a esos hombres sanguinarios que vienen con sus armas? ¿No bien se escribe el último nombre? Ahora, aquí, ¿a qué se refiere a estos hombres sanguinarios? Lo va a decir aquí la misma cita. Oye, ¿ven a esos hombres? 1, 2, 3, 4, 5, señalando a los ángeles
que estaban esperando para escribir en sus rollos los nombres de los establecidos y de los que se apartaron de nosotros. ¿Cuántos ángeles? 5. Serán 5 ángeles, 5 hombres, así le llama la Biblia, eternos hombres, pero son ángeles. 5 ángeles con armas destructoras. Así que hermano y hermana, yo he cumplido contigo hoy. La epístola a los hebreos fue dirigida para el Israel antiguo, para los judíos cristianizados, y es dirigido para el Israel moderno, las 12 tribus, los 144,000 adventistas del séptimo día, que van a sobrevivir al juicio de los vivos, y los demás adventistoides, millones de infieles, van a ser cortados. Lamentablemente, lo siento, he hecho todo lo posible, seguiré haciendo todo lo posible. Primero, para yo sobrevivir. Segundo, para que tú también me acompañes en sobrevivir y obtengas el sello. Y tercero, que tú te sumes compartiendo esta transmisión de Escuela Sabática Profundizada en tu muro, en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram. Manda este enlace porque juntos vamos a obtener el sello, gimiendo y clamando a través de esta vía de la lección 1 de Escuela Sabática Profundizada, la primera del 2022. Que el Señor te bendiga poderosamente. Soy tu pastor virtual. Si tú aprendiste algo en esta escuela sabática, escribe ahí super click. Y si no comprendiste, super cocoguash. O sea, necesitas algo grande. Si no comprendiste, super cocoguash. Si comprendiste, escribe super click. Y vamos ahí despidiéndonos. Escribe por favor en los comentarios. Gracias por todos los que ya reaccionaron, por los que ya compartieron y lo van a seguir haciendo de ahora en adelante. Así que movamos el asunto. Bien. Vamos. Estamos en la recta final. Vamos a la recta final. Sigue escribiendo y compartiendo. ¿Sí vistes? ¿Sí analizaste? Este pequeño video tiene un mensaje para ti. El 9 se detiene un rato, haciendo alusión a Ezequiel 9, muy cerca. El número 5 se detiene otro rato, haciendo alusión que van a ser 5 ángeles destructores. Y yo me quedo pensando si tú vas a gemir y clamar y sobrevivir conmigo, o juntos vamos a morir, no sé. Pero tu decisión es ahora. Te lo coloco otra vez el video para que lo veas, analízalo. El 9 de Ezequiel 9 se detiene. El 5 de 5 ángeles destructores y tu servidor pensando cómo gemir y clamar para llegarte a ti, para llegar a tu familiar y salvar la iglesia con este mensaje de Biblia y espíritu de profecía. Analiza. ¿Sí vistes? Así que hermano y hermana, gracias por haber estado conmigo. Esto ha sido Escuela Sabática Profundizada. Cuídate. Ya sabes, tenemos una cita. Tenemos que vernos en la cumbre del Monte Sión con los 144,000 y el Cordero Cristo. Tú puedes. Yo puedo. Juntos lo estamos logrando. Abrazos. Cuídate y hasta la próxima. Déjanos un comentario positivo ahí. Va a quedar otros minutos todavía en vivo. Déjanos un comentario y comparte, reacciona a este video. Cuídate.